Mi madre exigió mi tarjeta de crédito para que mi hermana tuviera $200,000. Me negué. Me abofeteó tan fuerte que me zumbaron los oídos, mientras mi hermana solo sonreía. Me fui sin decir una palabra. 10 años después, 35 llamadas perdidas a las 2 a.m. lo cambiaron todo. Mi teléfono vibró a las 2:14 a.m., la pantalla iluminando el techo oscuro de mi habitación antes de que yo hubiera terminado de despertarme del todo. 35 llamadas perdidas. Mamá. No había visto ese nombre iluminar mi pantalla en exactamente 10 años. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae el teléfono al piso de madera. El sonido al chocar contra mi mesita de noche, lo bastante fuerte en el silencio como para hacer que mi corazón latiera aún más fuerte. Mi pulso de repente ruidoso en mis propios oídos de una manera que hacía que dormir pareciera imposiblemente lejano. Un mensaje siguió un segundo después. Isabela, contesta. Es una emergencia. Es tu hermana. Claro que era Elina. Siempre era Elina. En cada versión de las emergencias de esta familia que alguna vez presencié o viví yo misma. No contesté. Conocía a esta familia, incluso después de una década de silencio. De esa manera específica y profunda en que conoces algo que pasaste 34 años aprendiendo por las malas. En una familia normal, 35 llamadas a las 2 a.m. significan una emergencia. En la mía, una emergencia es un arma, afilada y apuntada en el momento en que realmente podría dar en el blanco, desplegada con la misma facilidad practicada que mi madre había usado una vez para levantar su mano en una mesa de cena. Ya sabía, más o menos, de qué se trataba, porque 3 semanas antes mi servicio de monitoreo de crédito había marcado algo inusual. Una nueva consulta de crédito, una solicitud de préstamo para pequeña empresa, a mi nombre, con mi número de seguro social, una firma que no era mía por más cuidado que alguien hubiera puesto en que lo pareciera, el tipo de falsificación que podría engañar a un oficial de préstamos apurado, pero nunca a una persona entrenada para detectar exactamente ese patrón. No había llamado a mi madre cuando vi esa alerta. Había llamado a mi abogado. Me llamo Isabela. Tengo 34 años. Ahora vivo sola, a 3 horas de donde crecí, en una ciudad pequeña donde nadie conoce mi apellido de soltera, ni la forma exacta de la familia que dejé atrás. Trabajo como gerente de cumplimiento financiero para una red regional de salud. Un trabajo que te entrena, lo pidas o no, para notar exactamente cuando los números no cuadran de la manera en que alguien te dice que sí lo hacen. Una habilidad que, he llegado a entender, no desarrollé por accidente. Hace 10 años, en una cena que olía a pollo asado y a un vino caro que mi madre en realidad no podía costear, extendió la mano sobre la mesa como si estuviera cobrando un peaje. Isabela, dame tu tarjeta de crédito. Tu hermana necesita $200,000. Miré a mi hermana, Elina, 2 años menor que yo, jugueteando distraídamente con la servilleta en su regazo, visiblemente aburrida, esperando a que yo arreglara su vida como lo había estado haciendo, en formas más pequeñas, desde que cualquiera de las dos podía recordar. La factura de teléfono atrasada en la secundaria, el choque leve a principios de sus 20s, los incontables préstamos, que según recordábamos ambas, nunca dar, habían venido con ninguna expectativa de devolución. No, dije. La bofetada llegó rápido, lo bastante fuerte como para hacer temblar la vajilla de plata contra la porcelana. Me ardía la cara, me zumbaba el oído, un pitido agudo y fino que pareció llenar todo el comedor, ahogando por un momento hasta mis propios pensamientos. Pero lo peor, lo que se ha quedado conmigo más tiempo que el escozor, fue la expresión de Elina en ese momento exacto. Estaba sonriendo con suficiencia. Me levanté. No grité. No peleé. No arrojé la servilleta con dramatismo como parte de mí. Incluso entonces quería hacer. Simplemente salí de la casa de mis padres y nunca miré atrás. Ni una sola vez. Durante 10 años enteros, manejando 3 horas en un silencio casi total con la radio apagada, la mano presionada contra mi mejilla aún ardiente en cada semáforo en rojo. Necesito explicar lo que pasó antes de esa cena, porque la bofetada realmente no fue el comienzo de nada. Fue simplemente el momento en que finalmente, por completo, entendí un patrón que había pasado 25 años disculpando en silencio. Crecí siendo la confiable, la fuerte, la hija que mis padres genuinamente creían que no necesitaba que la cuidaran, precisamente porque nunca les di una razón para preocuparse. Siempre la que resolvía sus propios problemas en silencio y sin pedir ayuda. Elina, 18 meses menor, creció siendo algo completamente distinto. Frágil, en el relato constante de nuestra familia, delicada, necesitada de protección y de recursos y de interminables segundas oportunidades para las que yo, de alguna manera, nunca calificaba, sin importar cuántas veces yo también hubiera necesitado una en silencio. Mi padre me dijo una vez, sin pestañear, parado en nuestra cocina cuando yo tenía quizás 16 años y estaba en silencio furiosa por algún trato desigual cuyos detalles ya ni siquiera recuerdo, que yo no necesitaba protección porque era la fuerte. 6 palabras. Le he dado vueltas a esa frase más veces de las que puedo contar en los años desde entonces, y creo que explica toda mi infancia de forma más completa que cualquier conversación más larga jamás podría. Los recitales a los que nadie fue porque Elina tenía gripe, la ropa de segunda mano mientras ella recibía ropa nueva, el entendimiento
entendimiento callado y constante de que mis necesidades simplemente serían absorbidas por mi propia capacidad de manera indefinida, sin quejas. Me dije, durante 2 décadas y media, que el trabajo duro y el sacrificio silencioso eventualmente me ganarían la misma calidez que mis padres le daban tan libremente a Elina. Nunca sucedió. Entiendo ahora, de una manera que no entendía a los 24 años, que era útil para mi familia en lugar de amada por ella, y que la diferencia entre esas dos cosas es enorme, aunque sea casi invisible desde adentro. Cuando te aman, a la gente le importa si te lastiman. Cuando eres útil, a la gente solo le importa si tu billetera sigue abierta, y cada gesto de cariño dura exactamente lo mismo que el recurso detrás de él. La primera grieta real, la que llevó directamente a esa cena y a la bofetada que siguió, ocurrió unas 6 semanas antes de esa noche, cuando mi prima Sara mencionó algo de pasada, mientras estábamos en un supermercado, de pie en el pasillo de la pasta con un frasco de salsa ya en su carrito, las luces fluorescentes zumbando arriba como lo hacen en todos los supermercados del mundo. No puedo creer que tu mamá haya conseguido ese préstamo para la boutique de Elina, dijo Sara, sin levantar la vista mientras comparaba 2 marcas de salsa marinara. 200.000 es mucho para confirmar. Recuerdo que mis manos se enfriaron alrededor del mango del carrito, el metal de repente sintiéndose más frío de lo que el aire acondicionado de la tienda podría explicar. ¿Qué préstamo? ¿Qué confirmante? La expresión de Sara cambió de inmediato. Esa mirada específica de alguien que se da cuenta de que acaba de decir algo que no debía, sus ojos moviéndose brevemente hacia el final del pasillo como buscando una salida. Probablemente no debí decir eso. Olvídalo. Pregúntale a tu mamá. Se me cayó el frasco de salsa de pasta que tenía en la mano, ahí mismo, sobre el piso de linóleo, el vidrio esparciéndose por el pasillo en un amplio salpicón rojo, que un empleado de la tienda se apresuró a limpiar mientras yo me quedaba paralizada, disculpándome distraídamente, mi mente ya 3 pasos por delante de mi cuerpo, repasando ya cada llamada y mensaje de mi madre de los últimos 2 meses, buscando una pista que de alguna manera me había escapado. Me dije, manejando a casa esa tarde, que probablemente no era nada, un malentendido, algún arreglo de préstamo familiar del que simplemente nunca me habían hablado, porque de verdad no me concernía, el tipo de explicación que deseaba desesperadamente creer más de lo que en realidad creía. No. Lo dejé pasar exactamente un día, una noche inquieta y sin dormir mirando el techo de mi habitación, antes de finalmente sacar mi propio informe crediticio a la mañana siguiente y encontrar la verdad esperando ahí, en blanco y negro innegable. Mi madre había usado mi acta de nacimiento y una firma que aparentemente había practicado copiándola de tarjetas de cumpleaños viejas que yo le había enviado a lo largo de los años para que Elina consiguiera, como cofirmante, un préstamo comercial de $200.000 para una boutique que en ese momento solo existía como un plan de negocios y un depósito de arrendamiento, una boutique de la que nunca había oído hablar antes de esa conversación en el supermercado. Manejé directo desde mi apartamento hasta la oficina de un abogado especializado en fraude esa misma tarde, apenas recordando el trayecto en sí, las manos aferradas al volante todo el camino, pasándome semáforos casi en amarillo que normalmente nunca me arriesgaría a cruzar. Se llamaba Mitchell Reyes, un especialista en fraude con 14 años de experiencia en ese momento, y me explicó mis opciones con una precisión calmada y clínica que necesitaba desesperadamente en ese instante, precisamente porque yo no tenía ninguna propia que ofrecer, mis pensamientos todavía dispersos en algún lugar de aquel pasillo del supermercado entre el vidrio roto. Tienes 2 opciones reales, me dijo, extendiendo los documentos del préstamo sobre su escritorio, dando golpecitos en cada página. Puedes absorber esto en silencio, pagar durante los próximos 20 años una deuda que nunca fue legalmente tuya, protegiendo a tu familia de las consecuencias. O puedes presentar un reporte formal de fraude y dejar que los bancos persigan a las partes realmente responsables, lo cual significa que tu madre y tu hermana enfrentarán un escrutinio real, posiblemente consecuencias reales. No hay ninguna versión de esto donde nadie salga lastimado. Necesito que entiendas eso claramente antes de decidir. Elegí la verdad. Recuerdo firmar la denuncia inicial con una mano que apenas temblaba, una extraña calma concentrada instalándose en mí que me sorprendió incluso a mí misma en ese momento. La misma calma que más tarde llegaría a reconocer profesionalmente en clientes que finalmente habían dejado de negociar con su propia negación. El préstamo quedó congelado en 2 semanas. La boutique murió antes de abrir sus puertas alguna vez, el depósito de arrendamiento perdido, el local vacío durante meses después, según lo que Sara mencionó en una de las últimas conversaciones que tuvimos antes de que yo cortara todo contacto por completo. Mi familia estalló en llamadas y amenazas y, eventualmente, silencio, una vez que dejé claro que no iba a responder a nada de eso. Cambié de número en un mes. Me mudé 3 horas lejos a una ciudad donde nadie conocía mi apellido y desaparecí tan por completo como razonablemente puede hacerlo una persona de la familia que la crió, reconstruyendo una identidad profesional desde cero, en un lugar que elegí específicamente porque no tenía ninguna historia ahí. Durante el primer año, estuve genuinamente aterrada de que me encontraran. Nunca lo hicieron. La gente así no persigue. Perseguir requiere un esfuerzo real y sostenido, y el esfuerzo nunca fue
fue, en mi experiencia con ellos, su cualidad más fuerte, no cuando se trataba de nadie más que ellos mismos. Esa única denuncia de fraude de 10 años atrás se convirtió en toda la arquitectura de la nueva vida que construí después. Nueva ciudad, nuevo número, un trabajo en cumplimiento financiero que se sentía, algunos días, como una respuesta directa a todo lo que mi familia me había hecho alguna vez. Una carrera construida literalmente en convertirme en el tipo de persona que detecta exactamente este tipo de cosas antes de que puedan extenderse más. 3 semanas antes de esa llamada de las 2:14 a.m., mi servicio de monitoreo de crédito, el mismo tipo de servicio que ahora recomiendo, profesionalmente, a clientes que enfrentan robo de identidad, marcó una nueva consulta a mi nombre. Un préstamo de consultoría para pequeña empresa. $50,000, presentado a través de una entidad de la que nunca había oído hablar, la notificación llegando a mi bandeja de entrada un martes por la noche, por lo demás ordinario, mientras preparaba la cena. Me dije, durante exactamente una noche, que quizás realmente se trataba de un error administrativo, un caso de identidad equivocada sin relación con mi familia real. Me permití esperar eso una noche, sentada sola en mi apartamento con la notificación todavía abierta en la pantalla de mi laptop, la pasta que había estado cocinando enfriándose y olvidada en la estufa, alguna parte pequeña y cansada de mí todavía no lista para creer que el mismo libreto simplemente había sido desempolvado y vuelto a ejecutar después de una década entera de silencio. Para la mañana siguiente, ya había vuelto a llamar a Mitchell Reyes, todavía en ejercicio, ahora con 24 años de experiencia, y confirmó, en menos de una hora, que la solicitud se remontaba a una dirección IP y un número de teléfono, ambos asociados. Sin lugar a dudas, con mi hermana Elina. No se habían detenido. Simplemente habían esperado a que yo volviera a ser localizable, pacientes de esa manera específica y de bajo esfuerzo en que mi familia siempre había sido paciente, esperando a que las circunstancias les dieran una oportunidad en lugar de salir a buscarla ellos mismos. Mitchell y yo construimos el caso metódicamente durante esas 3 semanas, el mismo proceso cuidadoso que habíamos seguido una década antes, esta vez con considerablemente más peso institucional detrás, dado mi propio trasfondo profesional y la red de contactos que una década en cumplimiento financiero me había dado. Contacté a la detective Renata Cho, 11 años en la unidad de crímenes financieros del condado, quien confirmó que el préstamo de $50,000 se había procesado a través de un negocio de consultoría, registrado apenas 6 semanas antes, usando mi número de seguro social y una firma digital falsificada generada a partir de una copia escaneada de un cheque antiguo que le había escrito a mi madre alguna vez como regalo de cumpleaños, años antes de cortar contacto. Un detalle que me revolvió el estómago cuando la detective Cho me lo explicó por primera vez, al darme cuenta de cuánto tiempo llevaba aparentemente ese pequeño papel sentimental esperando, en algún lugar, a ser usado mal. La detective Cho me explicó la mecánica específica de la falsificación de firmas digitales, explicando cómo una firma escaneada podía extraerse y reutilizarse en documentos con un nivel de sofisticación técnica, que sugería en su evaluación profesional que esta no era la primera vez que quien presentó la solicitud había hecho algo similar, probablemente practicado en transacciones más pequeñas y menos notorias antes de intentar algo de esta escala. Quien hizo esto, me dijo durante nuestra primera reunión en persona, deslizando una comparación impresa sobre su escritorio. Entendía exactamente qué es lo que los sistemas automáticos de verificación de un banco detectan, y que no. Eso no es una suposición de aficionado, eso es de alguien que ha practicado. También trabajé con una examinadora forense de documentos, Priya Nair, examinadora certificada de fraude, quien confirmó que la firma digital mostraba claras inconsistencias con mis muestras de firma auténtica registradas en documentos bancarios anteriores, patrones de presión, secuencia de trazos, pequeños detalles invisibles para un ojo sin entrenamiento, pero inconfundibles para el suyo. El informe de Priya tenía 11 páginas, metódico y preciso, de una manera que me recordó, curiosamente, a mis propias auditorías de cumplimiento. Cada inconsistencia documentada y cotejada contra muestras conocidas, con un rigor que dejaba casi ningún espacio para la duda frente a un juez, y mucho menos frente a un jurado. Mitchell presentó la denuncia formal de fraude en mi nombre esa misma semana, y en cuestión de días, la investigación de la detective Cho avanzó lo suficientemente rápido como para que los oficiales realizaran un registro relacionado con la laptop y los registros financieros de Elina, el desarrollo exacto que aparentemente desencadenó la frenética cadena de llamadas de las 2:14 a.m. de mi madre. No les di a mi familia ninguna advertencia previa de nada de esto. Les di, de hecho, exactamente lo que ellas alguna vez me dieron a mí: silencio, seguido de consecuencias que no vieron venir hasta que ya habían llegado, de la misma manera en que yo no vi venir el primer préstamo hasta que mi prima lo dejó caer en una conversación casual sobre un frasco de salsa de pasta, 10 años completos atrás, en un pasillo que ninguna de las dos tenía razón para pensar que importaría después. Dejé que sonara la llamada número 35 por completo, viendo cómo la pantalla se apagaba antes de que se volviera a encender segundos después con la llamada número 36. Luego, cerca de las 2:30 a.m., sentada al borde de mi cama,
cama con las luces todavía apagadas, devolví la llamada. Isabela, sollozó mamá en el momento en que contestó, su voz delgada y envejecida de una manera que genuinamente me sorprendió, irreconocible respecto al tono agudo y dominante que recordaba de aquella mesa de cena una década antes. Gracias a Dios. La policía estuvo aquí. Se llevaron la laptop de Elina. Están hablando de órdenes de arresto. ¿Qué hizo? Pregunté, mi voz plana, sin delatar nada, aunque mi mano libre se había cerrado en un puño contra mi rodilla. Nada, es un malentendido. Solo necesitaba un cofirmante. De alguna manera el papeleo se confundió y te puso a ti como garante. Falsificó mi firma otra vez, dije con voz plana. Es un error informático, Isabela. Solo diles que tú lo autorizaste. Diles que se te olvidó. Salva a tu hermana, es delicada. No sobrevivirá a la prisión. Es tu sangre. Tenía en ese momento aproximadamente 6 horas antes de que Mitchell esperara que la denuncia formal desencadenara por completo el siguiente paso investigativo de la detective Cho, y cada palabra de esa llamada se sentía como estar parada al borde de una decisión que ya había tomado 10 años antes, sin darme cuenta del todo en ese momento. Acepté encontrarme con ellas. 9 de la mañana, un café en Main Street, terreno neutral que elegí deliberadamente, lo bastante cerca de la oficina de Mitchell, como para poder caminar directamente hasta ahí después si lo necesitaba, lo bastante lejos de mi propio apartamento como para no sentir ningún riesgo de que alguna vez supieran exactamente dónde vivía ahora. Ya estaban ahí cuando entré a la mañana siguiente, vistiendo un traje azul marino afilado, que ese día se sentía menos como ropa y más como una armadura, mi carpeta de cuero bajo un brazo. Mamá se veía pequeña y gris, retorciendo una servilleta de papel hasta hacerla trizas sobre la mesa frente a ella, el montón de pedazos parecidos a confeti ya acumulándose junto a su taza de café. Elina estaba sentada a su lado, con una sudadera con capucha puesta a pesar del calor del café, negándose a mirarme a los ojos ni una sola vez mientras me acercaba y jalaba la silla frente a ellas. Te ves exitosa, dijo mamá, mirando mi traje con algo entre admiración y resentimiento, el mismo tono que quizás habría usado alguna vez para describir el autocaro de un desconocido. Lo soy, dije, sentándome frente a ambas, colocando mi carpeta deliberadamente sobre la mesa entre nosotras. Solo llama al detective, suplicó mamá, inclinándose hacia adelante. Dile que fue un arreglo familiar. Entonces se vuelve civil. No criminal, lo pagaremos. No tienen el dinero, dije. Elina lo gastó en 2 semanas. Ropa, un viaje a Las Vegas, pérdidas en apuestas en línea. He visto los registros de transacciones que la detective Cho sacó directamente de las cuentas. Estaba tratando de recuperarlo antes de que te enteraras, murmuró Elina, las primeras palabras que decía desde que me senté, todavía sin levantar la vista, sus dedos jugueteando con un hilo suelto de su manga. Así no funciona, dije. Eso es adicción, Elina. Eso no es un plan de negocios. Está arrepentida, saltó mamá, su voz endureciéndose de vuelta hacia el tono que recordaba de aquella mesa de cena una década antes. Ahora haz la llamada, por la familia. Las miré a ambas a través de esa pequeña mesa de café, de verdad las miré de una manera que no me había permitido en 10 años, y sentí, para mi propia y genuina sorpresa, nada, ni miedo, ni el viejo tirón automático de culpa que solía llegar antes incluso de que hubiera terminado de procesar lo que se me pedía, ni siquiera el odio que quizás hubiera esperado sentir, dado todo, sentada frente a las 2 personas que alguna vez orquestaron un delito grave bajo mi propio nombre y luego me abofetearon por negarme a financiarlo por segunda vez. No puedo hacer esa llamada, dije. ¿Por qué no? La voz de mamá se quebró. ¿Quieres que tu propia hermana vaya a prisión? Abrí la carpeta de cuero que había traído conmigo y deslicé un solo documento sobre la mesa, girándolo para que el texto quedara frente a ambas con claridad, viendo cómo los ojos de mi madre bajaban hacia el encabezado, luego hacia el número de caso de la detective Cho impreso en negritas debajo, toda su postura cambiando mientras las palabras se registraban, porque fui yo quien llamó a la policía, dije. Hace 3 semanas, en el momento en que mi monitoreo de crédito marcó la solicitud. La detective Cho ha tenido el caso desde entonces. Me reuní con Mitchell Reyes, mi abogado, el mismo de hace 10 años, y construimos la denuncia juntos, de la misma manera que lo hicimos la primera vez. La expresión de mamá se desplomó, la servilleta de papel cayendo de sus dedos sobre la mesa, esparciendo pedazos rotos por la superficie entre nosotras. Tú hiciste esto. No, dije. Tú hiciste esto. Hace 10 años, y de nuevo hace 3 semanas. Yo solo finalmente dejé de absorberlo. Elina fue formalmente acusada de robo de identidad y fraude financiero en el transcurso del mes. El caso avanzando sobre evidencia que el análisis forense de Priya Nair y la investigación de la detective Cho ya habían hecho esencialmente irrefutable, dejándole a su abogado muy poco margen para argumentar otra cosa que no fuera un acuerdo de culpabilidad. Eventualmente se declaró culpable de un cargo reducido, a cambio de restitución y libertad condicional, evitando una sentencia más larga en gran parte porque, técnicamente, era su primera condena formal. El fraude anterior de una década atrás había sido resuelto discretamente a través del propio proceso de recuperación del banco, sin cargos penales en ese momento, una indulgencia con la que ahora
Entiendo que mi familia había contado repetir, sin considerar nunca, que yo pudiera comportarme de manera diferente la segunda vez. Mi madre no fue acusada directamente en este segundo incidente. La investigación de la detective Cho no encontró evidencia de que hubiera estado involucrada en presentar esta solicitud en particular, aunque claramente sabía lo suficiente como para orquestar la frenética y coordinada campaña de llamadas en el momento en que la policía llegó a su puerta, llamando 35 veces antes de que yo contestara, cada una un pequeño y familiar acto de presión que reconocí de inmediato incluso después de 10 años de silencio. No he hablado con ella desde esa mañana en el café. No imagino que lo haga de nuevo, no exactamente por enojo, sino por una claridad que finalmente alcancé después de 10 años de distancia y una última e inconfundible confirmación de que nada fundamental en esa familia había cambiado realmente mientras yo estuve fuera. Todavía vivo a 3 horas de donde crecí, en el mismo pequeño apartamento, haciendo el mismo trabajo alrededor del cual he construido una vida genuina y estable. Una vida que, la mayoría de los días ahora, se siente completamente mía en lugar de algo prestado contra una deuda que pasaría décadas pagando. He comenzado, poco a poco, a dejar entrar a algunas personas nuevas en esa vida. Una compañera de trabajo que se ha convertido en una verdadera amiga. Alguien en quien confío ahora lo suficiente como para haberle contado la historia completa durante una cena una noche, viendo cómo su expresión pasaba de la incredulidad a una ira silenciosa en mi nombre, y una terapeuta a la que veo cada 2 semanas, trabajando en lo que significa haber pasado 25 años creyendo que el amor era algo que eventualmente podías ganarte con suficiente sacrificio silencioso. Mitchell todavía mantiene mi expediente abierto, técnicamente, por si algo más llega a surgir. Una precaución profesional, me dijo durante nuestra última llamada de seguimiento, aunque creo que ambos dudamos en privado de que mi familia tenga la paciencia o los recursos para intentarlo una tercera vez. Al menos no directamente contra mí, no después de ver con qué rapidez y qué tan por completo se desmoronó el segundo intento.